Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Conversamos con Isidro Cisneros en esta tarde lluviosa. ¿Cómo estás, Isidro? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues aquí me acabo de dar cuenta que está lloviendo como hemos pronosticado. Pero bueno, es parte de la vida, Isidro. ¿De qué conversamos esta tarde? Sí, sí. Ok. Bueno, pues en mi Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, Alberto, hoy quiero proponer un texto que lleva por título Rasgos del Nuevo Radicalismo de la Derecha, una conferencia, que fue escrito por Theodor Adorno, el importante filósofo alemán, quien escribió sobre sociología, comunicación, psicología y música, y que fue publicado en la ciudad de Madrid por la casa editorial Taurus en el 2020. Pues bien, a Theodor Adorno, como todos sabemos, se le considera uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. Su preocupación teórica se centra principalmente en los efectos de las sociedades modernas sobre la condición humana. La obra que hoy comentamos, Alberto, recoge una conferencia impartida por Adorno en Viena en abril de 1967. Allí analiza la reaparición de los movimientos de extrema derecha en Alemania tras el nazismo. Y aunque se refiere al contexto de la posguerra, sus reflexiones tienen un carácter teórico y anticipatorio sobre el resurgimiento del radicalismo de derecha en las sociedades modernas. La tesis principal de la obra gira en torno a la idea de que el nazismo no desapareció totalmente después de 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sino que aún pervive como potencial latente en nuestras sociedades. Sostiene que la extrema derecha no surge de la nada, sino que encuentra terreno fértil en frustraciones, resentimientos y estructuras autoritarias no desmanteladas. La nueva derecha, según Adorno, tiene un carácter reactivo y oportunista. Ella no se presenta como un movimiento que busca el cambio, sino como una fuerza que canaliza el descontento frente a las instituciones democráticas, y para ello utiliza discursos nacionalistas, xenófobos y anticomunistas, pero de manera flexible, adoptando su retórica a cada coyuntura. El nuevo radicalismo de derecha apela a las emociones y al resentimiento. Lo decisivo no es tanto la coherencia ideológica, sino la explotación de los miedos, de las inseguridades sociales y de las pulsiones autoritarias. Theodor Adorno retoma su concepto de personalidad autoritaria, donde aparecen individuos predispuestos a someterse a líderes fuertes y a proyectar odio contra minorías o disidentes. La nueva derecha se alimenta de la desafección hacia las instituciones de la democracia, que son concebidas como ineficaces o corruptas. Al respecto, el autor señala que la mera gestión técnica de la política, sin auténtica participación, favorece la atracción por alternativas autoritarias. Theodor Adorno también advierte sobre los peligros de la banalización, dado que restar importancia a estos grupos es un error, incluso siendo pequeños. De esta manera, si logran legitimarse en el espacio público, pueden reactivar tendencias fascistas dormidas. Por otro lado, el peligro no es solo el ascenso electoral, sino las consecuencias culturales, como podría ser la permanente normalización de un lenguaje autoritario y excluyente. Contra el radicalismo de derecha, Adorno plantea la urgencia de una educación emancipadora que fomente el pensamiento crítico y la resistencia frente a la manipulación ideológica. Por lo tanto, sostiene el autor que la ilustración incompleta de las sociedades modernas ha dejado abiertos los caminos al autoritarismo. Por otro lado, este texto tiene
tiene una gran relevancia actual, Alberto, porque aunque fue escrito en 1967, hace 58 años, se puede leer hoy como una advertencia profética sobre los riesgos que implica la explotación del malestar social, sobre la simplificación emocional frente a problemas complejos, sobre la instrumentalización del nacionalismo y del odio hacia el otro, el diferente, y sobre la fragilidad de la democracia cuando no se acompaña de una cultura política crítica. Teodor Adorno muestra que el nuevo radicalismo de derecha no es una anomalía histórica, sino más bien un síntoma recurrente de sociedades donde persisten estructuras autoritarias, resentimientos sociales y déficits democráticos. La fuerza de la ultraderecha no radica en su presunta coherencia doctrinal, sino en su capacidad para movilizar emociones y resentimientos contra la democracia misma. El autor tenía muy claro que el fascismo no fue una irrupción excepcional, sino un fenómeno social que podía reaparecer mientras persistieran sus causas estructurales. Para Teodor Adorno, la sociedad alemana de la posguerra no había logrado superar del todo las condiciones que hicieron posible al nazismo, por lo que el radicalismo de derecha podía resurgir bajo nuevas formas y discursos. Identifica la permanencia del fascismo como un potencial latente. Afirma que el nazismo no desaparece con la derrota militar de 1945, sino que permanece como un sedimento psíquico y cultural en la población. Persiste en el inconsciente político, por lo que muchos individuos conservan predisposiciones autoritarias, resentimientos y estereotipos que alimentan al nazismo. Así, los modernos partidos de la derecha radical no inventan nada nuevo, ellos explotan ese material social ya disponible, apelando a miedos y frustraciones acumuladas. Finalmente, Alberto, a diferencia del fascismo clásico, el nuevo radicalismo de derecha no requiere de una ideología sistemática ni de un proyecto totalitario. El nuevo radicalismo conservador tiene flexibilidad discursiva, se adapta a los contextos y puede usar lenguaje democrático mientras destruye sus cimientos. Alberto. Es interesante el planteamiento que se formula a partir del texto de Teodor Adorno, Isidro, porque al escucharte pensaba, a ver, el nazismo es un término que implica una profunda descalificación para quien se le adjudica. Pero dadas las circunstancias que vivimos actualmente en el mundo y con lo que nos acabas de comentar, ¿crees que ha llegado el momento de buscar una definición más adecuada a lo que ahora se vive? El nazismo como tal, como esto, que todo lo que representó, ¿crees tú que empezaría a ser superado en la involución de los derechos humanos? No, yo digo que el nazismo y el fascismo son dos expresiones sociales, políticas y culturales de sociedades particulares. Todos sabemos que el nazismo surgió bajo digámoslo así, el gobierno autoritario de Adolfo Hitler, y que el fascismo fue también un fenómeno autoritario en la Italia de Benito Mussolini. Esto ocurrió en la década de 1930, 1940. Sin embargo, en las sociedades contemporáneas, si uno observa, por ejemplo, Israel, lo que está ocurriendo ahí en la guerra en Gaza, pues podemos observar la emergencia de prácticas nazistas, ¿no? Por ejemplo, ahora con la Global Sumud Flotilla, que eran 40 barcos donde participaban 500 personas de distintas nacionalidades, incluidos 6 mexicanos. Bueno, cuando los asaltaron violentamente en aguas internacionales, los comportamientos del ejército israelí, además de ilegales, asemejaban mucho a los comportamientos de la Gestapo nazi, ¿verdad? Era la imposibilidad de expresar un disenso, la represión, el maltrato, las actitudes crueles y
inhumanas y degradantes, y todo eso lo vemos ahora en Palestina, la manera como se condujo una guerra donde de un lado estaba un ejército tecnológicamente muy avanzado, poderoso, que contó con el apoyo financiero prácticamente de toda Europa y el apoyo militar de Trump y los Estados Unidos de un lado, y del otro contra un pueblo desarmado que no tiene ni Estado, ni ejército, ni armas. Era pues un emblema del siglo XXI de un genocidio de nuevo tipo, porque esto nos plantea, Alberto, al final de cuentas, la necesidad de revisar las categorías históricas. Por ejemplo, durante muchos años se pensó el holocausto judío como un hecho de ruptura en la conciencia cultural de Occidente, y ahora que las víctimas del pasado son los verdugos del presente, pues a uno le viene la idea de repensar el significado del holocausto, ¿verdad? Porque en su momento se dijo que era un fenómeno muy peculiar, específico, y que tenía articulación concreta con el mundo judío y hebreo. Pero ahora que surgen nuevos genocidios quizá más violentos que los del pasado, pues necesitamos reconfigurar nuestros conceptos para tratar de entender las nuevas realidades, y eso es lo que nos propone Teodor Adorno con este texto que, como decimos, aunque fue publicado hace ya bastantes años, nos sirve para interpretar lo que pasa en el mundo. Tú dabas ahora unas opiniones sobre Corina Machado y su premio Nobel por la Paz. Vemos cómo se mueven gobiernos de derecha en distintos lugares del mundo, en Italia, por ejemplo, en Polonia o en Hungría, y pues sí, da la necesidad, aparece prepotentemente, de explicar estos nuevos fenómenos que no son estrictamente violentos como en el pasado, pero que sí implican la posibilidad de la destrucción y sobre todo de generar esto que Teodor Adorno llamaba la personalidad autoritaria, ¿no? Es una intolerancia de nuevo tipo, basada en creencias conservadoras, donde pues hay comportamientos de sumisión autoritaria, de inseguridades del individuo, de egos colectivos que proyectan estos mecanismos sobre otros pueblos y sociedades que consideran inferiores. Entonces, así como el racismo cambia de rostro, el nazismo, el fascismo y la política en sí también lo hace. De allí la urgencia de seguir estudiando estos temas, Alberto. Y de ahí la pertinencia de este texto que nos has propuesto esta tarde. Muchas gracias, Isidro Cisneros. Te deseo muy buen fin de semana y a tu amable audiencia. Que tengas buen fin de semana también. Hasta pronto.